Millones de excavaciones semicirculares surgen bajo el sol abrasador del desierto del Sahara. ¿Por qué alterar así la superficie estéril con formas geométricas? Se observa cómo la labor manual avanza en silencio sobre la arena caliente. El objetivo técnico es detener la desertificación y revivir el suelo degradado capturando la humedad. A primera vista, no parecen nada especial, pero en realidad activan una transformación potente del ecosistema. Pero esto es solo el comienzo. Se puede notar cómo millones de acres de tierra regresan a la vida operativa dentro de estas estructuras. Las zonas áridas se convierten gradualmente en áreas verdes y fértiles. Es la historia de la Gran Muralla Verde. Este constituye uno de los proyectos de restauración de tierras más grandes de la Tierra. Se ve como la inversión de miles de millones de dólares altera el paisaje físico. Los detalles técnicos de la obra se definen a continuación. 9.200.000 kilómetros cuadrados. Esa es exactamente la superficie que cubre el inmenso desierto del Sahara, igualando casi el tamaño de los Estados Unidos. Esta vasta extensión de arena y roca representa casi un tercio de todo el continente africano y no muestra signos de detenerse. Comparado con principios del siglo XX, su área ha aumentado entre un 10 y casi un 20%, devorando terreno cultivable año tras año de forma alarmante. Justo al sur de este gigante se encuentra el Sahel, una franja semiárida que atraviesa más de 20 países africanos. ¿Por qué esta región sufre una crisis hídrica tan severa si recibe precipitaciones anualmente? La paradoja es que el Sahel no carece completamente de lluvias, ya que cada año experimenta temporadas húmedas cortas pero intensas. El problema real es que la tierra ha sido tan severamente degradada que ya no puede aprovechar este recurso vital. Se puede notar cómo la superficie del suelo se ha endurecido, formando una costra repelente al agua que impide que la lluvia penetre en las profundidades. El líquido corre rápidamente sobre la tierra compacta, provocando inundaciones repentinas antes de desaparecer sin dejar rastro de humedad útil en el subsuelo. El resultado es un ciclo vicioso peligroso, donde la sequía prolongada destruye la estructura del suelo y las lluvias torrenciales causan erosión. Pero esto es solo el comienzo del desafío ecológico. La desertificación aquí no es simplemente un problema climático, sino el colapso total del sistema suelo-agua. Como respuesta a esta realidad crítica, la Unión Africana lanzó en el año 2007 una iniciativa sin precedentes conocida como la Gran Muralla Verde de África. El proyecto se extiende aproximadamente 8.000 kilómetros a través del cinturón del Sahel, conectando la costa del Atlántico en el oeste con el Mar Rojo en el este. A primera vista, la iniciativa parece proponer una barrera continua de árboles, pero en realidad es una red mosaico de restauración de ecosistemas. Cada región aplica soluciones diferentes basadas estrictamente en las condiciones locales del suelo y la disponibilidad de agua. En otras palabras, la Gran Muralla Verde no intenta forzar al desierto a volverse verde artificialmente, sino que remodela cómo interactúan el agua, la tierra y las personas. Más adelante se complica la historia de los intentos previos. Durante décadas, plantar árboles se consideró la solución obvia, introduciendo miles de millones de retoños, con el apoyo de miles de millones de dólares en ayuda internacional. Sin embargo, la mayoría de estos proyectos fracasaron estrepitosamente, y no por falta de buena voluntad, sino porque comenzaron en el punto equivocado. Los árboles jóvenes se plantaron en un suelo que ya había perdido su estructura y estaba casi desprovisto de microorganismos vivos esenciales. Se ve como el agua se escurre sin nutrir las raíces y la temperatura superficial sube bruscamente, evaporando la humedad restante en cuestión de horas. Como resultado, más del 80 al 90% de los retoños murieron tras solo 1 o 2 temporadas de lluvias. Plantar árboles en suelo muerto es como instalar una máquina sofisticada sobre cimientos colapsados. El problema fundamental en el Sahel no es la falta de árboles, sino la capacidad perdida de la tierra para sostener la vida por sí misma. Una misión clara guía ahora a la Gran Muralla Verde:
restaurar la tierra degradada, mejorando la función del agua y el suelo, más que simplemente plantar árboles. Se emplean técnicas locales vitales. ¿Por qué es necesario frenar la escorrentía en esta región? Sin control, la erosión devasta el terreno. Métodos específicos reducen el desgaste para devolver la vida a los campos agrícolas y ecosistemas del Sahel. A primera vista, el proceso parece simple, pero en su núcleo se encuentra la excavación de pozos de media luna. Se puede notar cómo estas cavidades capturan la lluvia para revivir la estructura del suelo. El terreno queda preparado para funcionar correctamente. 40 a 60% de cobertura vegetal regresa a tierras estériles gracias a una simple forma geométrica trazada en el suelo. ¿Por qué elegir un diseño de media luna en lugar de las zanjas rectas convencionales? En el Sahel, el agua no cae suavemente, sino que llega en ráfagas violentas y corre cuesta abajo a gran velocidad destructiva. Las zanjas rectas simplemente canalizarían este escurrimiento lejos, pero la forma curva y abierta intercepta el flujo desde múltiples ángulos, obligando al agua a frenar y a sentarse. Este diseño reduce naturalmente la velocidad del torrente sin atrapar el líquido completamente, permitiendo una infiltración gradual en lugar del desbordamiento. Los técnicos identifican las líneas de contorno en la pendiente utilizando cuerdas, estacas y herramientas manuales simples para asegurar la precisión. Los pozos se posicionan estrictamente perpendiculares a la dirección del escurrimiento durante las lluvias fuertes. Cada fosa tiene una forma de media luna con su lado abierto mirando cuesta arriba para atrapar el agua entrante, mientras la parte posterior se asienta en el lado inferior para retenerla. Pero esto es solo el comienzo del proceso técnico. 4 a 6 metros mide el diámetro típico de cada excavación realizada en este terreno árido. La profundidad es de apenas 20 a 40 centímetros, con un terraplén exterior de tierra que se eleva entre 25 y 50 centímetros de altura. Se puede notar cómo los pozos no se cavan profundos, ya que el objetivo no es almacenar agua como en un estanque, sino ralentizar el escurrimiento el tiempo suficiente para que se infiltre en el suelo. Más adelante se complica la disposición. Aproximadamente de 8 a 15 metros separan cada unidad, alineadas en filas paralelas a lo largo del contorno, formando un sistema hidráulico escalonado. A primera vista, parece un trabajo manual rudimentario con azadas y palas, pero en realidad es una intervención de ingeniería calculada donde una persona completa un pozo en una hora. El bajo costo hace que el método sea altamente escalable para las comunidades locales que pueden mantener y expandir el sistema ellas mismas con el tiempo. Tras la excavación, los agricultores esparcen semillas de pastos nativos como el andropogón o el centrus dentro de las fosas recién cavadas. Estas especies desarrollan sistemas de raíces fibrosas profundas que ayudan a estabilizar el suelo y mejorar la infiltración del agua. Se ve cómo, una vez establecidos, atrapan materia orgánica y humedad, creando la primera capa viva que permite al suelo recuperarse. En esta etapa no termina la transformación ecológica. El impacto de las medias lunas se vuelve claramente visible después de 2 a 5 años de maduración del sistema. Lo que comienza inicialmente como parches aislados de hierba se expande gradualmente hacia una cubierta vegetal continua y densa, temporada tras temporada. Estudios de campo en Níger, Burkina Faso y Senegal confirman la restauración de áreas que antes tenían casi cero vegetación. Se puede observar cómo los hábitats fragmentados se reconectan, permitiendo el regreso de insectos, pequeños animales y sistemas de pastoreo. Y esto no es el límite de los beneficios. Más allá de la recuperación ecológica, el enfoque crea medios de vida sostenibles y directos para las poblaciones. La mejora en la humedad y estructura del suelo permite que arbustos y árboles nativos se regeneren naturalmente, convirtiendo islas de vegetación en ecosistemas funcionales. Proyectos de campo demuestran que el rendimiento de cultivos como el mijo y el maíz aumenta entre un 50 y un 100% en las tierras restauradas. Esto devuelve miles de hectáreas a la producción activa.
garantizando seguridad alimentaria e ingresos estacionales a través de la excavación, el mantenimiento y la cosecha. El sistema actúa como un disparador natural rápido, duradero y resistente. La intervención concluye integrándose perfectamente en el paisaje restaurado. 1000 presas de arena construidas solo en Kenia marcan la diferencia en la restauración tras los pozos de media luna. Los ingenieros levantan muros bajos de hormigón o piedra a través de los lechos de ríos estacionales para cortar el paso a las inundaciones repentinas. Pero ¿por qué atrapar arena en lugar de simplemente embalsar agua? A simple vista, el sedimento sólido parece restar capacidad útil de almacenamiento. En realidad, la arena acumulada río arriba forma un embalse subterráneo natural capaz de almacenar millones de litros en sus poros. Pero esto es solo el comienzo de la eficiencia del sistema. Se puede notar cómo el agua queda protegida de la evaporación dentro de la propia estructura arenosa. Parece simple usar embalses abiertos, pero estos pierden hasta el 90% del volumen por la exposición al sol. Las presas de arena evitan casi totalmente este problema manteniéndola bajo tierra. Las comunidades acceden al recurso todo el año mediante pozos poco profundos excavados en el lecho. Se ve cómo el sistema abastece el consumo de agua potable, el riego a pequeña escala y al ganado durante las largas estaciones secas. Proyectos en Etiopía, Tanzania y Zimbabue ya replican el modelo. Y esto no es el límite de su impacto. La disponibilidad local de agua llega a triplicarse según los estudios de campo. Por consiguiente, se reduce la erosión y aumenta significativamente la producción agrícola en estas zonas. Hoy se consideran una de las soluciones más fiables y escalables para regiones de tierras secas con ríos estacionales. El recurso hídrico se estabiliza para el futuro inmediato. De 30 a 80% se disparan los rendimientos de cultivos como el mijo y el sorgo gracias a esta técnica de restauración. ¿Por qué alinear simples piedras sueltas en las laderas de la Gran Muralla Verde? A primera vista, parece una defensa primitiva e insuficiente contra la erosión, pero en realidad estas barreras filtran el flujo pluvial en lugar de detenerlo, permitiendo que los nutrientes vitales se asienten en el terreno. Los agricultores colocan manualmente hileras continuas de rocas a lo largo de las curvas de nivel en los terrenos inclinados. Se puede notar cómo las fuertes lluvias estacionales chocan contra las piedras, perdiendo velocidad al instante tras el impacto. Los sedimentos y la materia orgánica se depositan lentamente detrás del muro en lugar de ser arrastrados por la corriente. Pero esto es solo el comienzo del proceso de recuperación. Por consiguiente, el suelo fino se acumula con el tiempo, reconstruyendo la capa superior fértil en zonas degradadas de Burkina Faso, Níger, Malí y Etiopía. Las líneas de piedra aumentan la infiltración de agua y recargan la humedad del suelo sin bloquear el paso del líquido completamente. Y esto no es el límite de su utilidad agrícola, porque estas estructuras utilizan exclusivamente materiales locales y trabajo manual, garantizando un bajo costo de implementación. Sin embargo, su simplicidad mecánica permite que sigan siendo efectivas durante décadas con un mantenimiento mínimo por parte de los locales. Forman así una columna vertebral duradera para los sistemas de restauración en tierras secas. El ecosistema recupera su equilibrio funcional de forma sostenible, 80 días al año. Durante periodos tan extensos, los residentes de la capital se veían obligados a cubrir sus rostros con máscaras en la década de los 90 para evitar respirar el polvo fino. El norte de China ha convivido durante siglos con este enemigo invisible, compuesto por la arena que los vientos monzónicos arrastran desde los desiertos de Gobi y Taklamakan. Las tormentas de polvo masivas cubrían los cielos sobre Pekín, convirtiendo el día en una noche prematura y asfixiante. Pero esto es solo el comienzo de la lucha geográfica. El desierto de Taklamakan se formó hace millones de años, cuando las montañas Tian Shan al norte y las montañas Kunlun al sur bloquearon casi toda la humedad proveniente del Océano Índico y Siberia. Esto convirtió la cuenca entre ellas en un vasto y árido páramo donde la supervivencia parece imposible.
La precipitación media aquí es inferior a 100 milímetros por año, una cifra casi 10 veces menor que en California, una región ya conocida por su calor seco. Para poner esa aridez en perspectiva, cada metro cuadrado de tierra en Taklamakan recibe apenas la cantidad de agua equivalente a una botella de 500 mililitros por semana. Es una cantidad demasiado exigua para que cualquier planta común pueda sobrevivir. Sin embargo, ante la creciente amenaza de la desertificación, el país decidió no retroceder y en 1978 el gobierno lanzó una iniciativa a escala secular: el programa del Cinturón Protector de los Tres Nortes. Conocido mundialmente como la Gran Muralla Verde, este proyecto no es un simple muro forestal, sino una vasta red de miles de bosques, franjas cortavientos y lagos ecológicos. La barrera se extiende por más de 4.500 kilómetros desde la región autónoma de Xinjiang hasta la provincia de Heilongjiang, cubriendo casi toda la parte norte del territorio. El objetivo es plantar 35 millones de hectáreas de nuevo bosque para el año 2050, aumentando la cobertura forestal del país desde solo el 10% en 1949 hasta más del 25% en la actualidad. Se considera el mayor proyecto hecho por el hombre jamás construido en tierra, forjado no con acero, sino con la determinación del color verde de la vida misma. ¿Qué hicieron exactamente los ingenieros en este programa de miles de millones de dólares para revivir tierras muertas? A simple vista, uno esperaría el uso inmediato de maquinaria pesada y hormigón para contener la arena. Pero en realidad, comenzaron con un plan medido utilizando mapeo satelital y drones para analizar el movimiento de las dunas y la dirección del viento. Basándose en esos datos críticos, diseñaron un sistema de rejilla masivo que desafía la lógica convencional de la construcción. Los tableros de ajedrez de paja yacen diagonalmente sobre la arena, con cada cuadrado midiendo aproximadamente 20 por 20 pies. A través de las dunas ardientes del oeste de China, la paja se extiende en patrones geométricos ordenados que cubren el paisaje hasta donde alcanza la vista. Se puede notar desde las alturas cómo la tierra se asemeja a un gigantesco tablero de cuadros dorados que se estira hacia el horizonte infinito. A primera vista, esta imagen parece una solución simple y rústica, pero detrás de ella se oculta una operación de ingeniería compleja y costosa, realizada bajo condiciones brutales. Millones de libras de paja son transportadas a lo largo de cientos de millas hacia el corazón del desierto. Los vehículos a menudo se hunden en la arena blanda, ya que las carreteras pavimentadas simplemente no existen en estas latitudes. Una vez allí, equipos de trabajadores comienzan cavando zanjas poco profundas y colocando manojos de paja en líneas de cuadrícula precisas. Bajo un sol implacable, con temperaturas que superan los 49 grados Celsius y sin sombra a la vista, cada movimiento se siente como una batalla física contra el calor y el agotamiento extremo. Sin embargo, miles de trabajadores persisten en su labor manual. Más adelante se complica la técnica. Cada rejilla de paja es más que una simple barrera. Es el cimiento para el retorno de la vida. El patrón tejido estabiliza las dunas cambiantes, frena la velocidad del viento cerca del suelo y crea microzonas donde la humedad puede permanecer el tiempo suficiente para que comience la siembra. Una vez que la cuadrícula está en su lugar, entran en acción las barrenas mecánicas y las máquinas plantadoras. Estos equipos perforan pequeños orificios en el centro de cada cuadrado, preparando el suelo para especies resistentes a la sequía como el saxaul, el álamo del desierto y el sauce rojo. Las plántulas, cuidadosamente criadas en viveros antes de ser llevadas al desierto, se trasplantan luego en cada agujero en el centro de la rejilla de paja. Cada planta joven se posiciona con precisión para que sus frágiles raíces se asienten justo debajo de la superficie, donde la capa de paja las protege del sol abrasador y de la arena en movimiento. Los trabajadores añaden una cantidad medida de agua y compactan el suelo alrededor de la base para asegurar que las raíces hagan contacto total con la capa húmeda inferior. A medida que pasan las semanas,
la rejilla protectora continúa cumpliendo su propósito silencioso. La paja mantiene la superficie más fresca, reduce la evaporación y evita que la arena fina erosione el entorno de las plántulas. Con el tiempo, se ve cómo la paja se descompone gradualmente a través de la acción del viento, el estiércol y los microorganismos, convirtiéndose en una manta orgánica rica en nutrientes. Este fertilizante natural alimenta los sistemas de raíces en desarrollo, ayudándoles a extenderse más profundamente en las capas de suelo estables. Lo que comenzó como unas pocas plántulas frágiles evoluciona lentamente hacia una red viva de vegetación, un marco verde que ancla las dunas y establece el terreno para la recuperación definitiva. Dos regiones, África y China, combaten la desertificación. ¿Por qué es crítico? La arena destruye el suelo. A primera vista parece inútil, pero la técnica funciona. Se ve el avance verde, la labor persiste.